Hola, muy buenos días para todos, apreciados docentes y compañeros. Mi nombre es Hugo Hernando Díaz. En esta presentación pues voy a exponer la propuesta titulada Agentes conversacionales de inteligente con inteligencia artificial generativa como estrategia de acompañamiento académico en entornos virtuales de universitarios. El propósito de esta sustentación es presentar la propuesta de investigación, socializar algunas observaciones importantes realizadas por el equipo evaluador y explicar las mejoras incorporadas para fortalecer su calidad científica. Es importante aclarar que pues este proceso de formación viene dado a través de la propuesta de la línea 2 de la parte de inteligencia artificial, de la propuesta de la certificación en e-investigador. Entonces, sin más preámbulos, voy a presionar comenzar en todo el proceso. Si bien para esta propuesta, esta investigación surge debido a un problema frecuente, según lo que aparece en esa línea, en la educación virtual, y actualmente los docentes atienden una gran cantidad de estudiantes pues que en la cual dificulta brindar un acompañamiento oportuno y personalizado, que es el problema que nosotros precedimos de esta investigación. Como alternativa, proponemos implementar agentes conversacionales basados en inteligencia artificial generativa que apoyen el proceso académico, resolviendo pues algunas dudas de maneras inmediatas pues en el proceso, ¿sí? El objetivo general consiste pues en analizar el impacto de estos agentes conversacionales en el acompañamiento académico y por supuesto de estudiantes universitarios, que es el boom de lo que abarca este proceso de investigación. Para ello se planteó un enfoque metodológico mixto con un diseño exploratorio secuencial integrado a información cualitativa y cuantitativa mediante entrevistas, grupos focales, encuestas y análisis conversacionales generativas en el chatbot. Entonces, por esa misma razón hace énfasis a este proceso y lo que hace parte en todo lo que tenga que ver en ese proceso de formación. Para ello, establece unos fundamentos, un resumen de la propuesta seleccionada que aparece pues, en este caso como la propuesta a abarcar. Las observaciones de este proceso es que el equipo evaluador, o en este caso a mi nombre, destaco algunas fortalezas muy importantes, entre eso la adecuada estructura, una buena redacción académica, el marco teórico es bien sólido en el proceso en el que hacer, la metodología es coherente y por supuesto las referencias bibliográficas están actualizadas, están en los rangos de 3-4 años de actualización de los datos, que me parece muy importante destacar en esta propuesta investigativa. Pues en este orden se sacó 76 puntos, si mal no recuerdo, en la propuesta aprobada o abarcada con los ajustes. Sin embargo, dentro de este proceso o dentro de este análisis, hay unos marcos que establecen dentro de los lineamientos o la brecha de atención que surge como la sobrecarga del docente y la falta de personalización, que es el desafío que van a mitigar, ¿sí? El problema central, pues la meta principal es el impacto de esos agentes conversacionales con inteligencia artificial basados en el acompañamiento académico, que es el boom ahorita, la brecha de la parte educativa, y por supuesto los objetivos o el objetivo general pues es analizar el impacto del uso del agente conversacional que tiene coherencia con el título del propuesto y por supuesto la metodología que lo abarcamos hace un momento en la brecha anterior. Aquí voy a destacar algo muy importante en estos procesos de formación, y es que los principales aspectos susceptibles de fortalecimiento se identificó pues aspectos que consideramos que son muy susceptibles, ¿sí? Los principales elementos fueron que mayor delimitación del vacío de conocimiento. Si bien necesitamos fortalecer esos antecedentes recientes en la parte de la ética y la innovación del proceso de este proyecto, en donde se va a integrar con mayor claridad los lineamientos éticos necesarios para el uso responsable de esa inteligencia artificial. También destaco algunos elementos como asegurar la coherencia de las técnicas entre los objetivos y la metodología y los instrumentos de recolección. Si bien sabemos que para fortalecer esos antecedentes que sean recientes, tenemos que reformular la hipótesis para mantener la coherencia con el diseño metodológico. Eso es algo que creo que son aspectos susceptibles para poder mejorar, y podemos ampliar las consideraciones éticas un poco más, a qué le vamos a apuntar, a qué población objeto le podemos identificar. En este caso pues se basa en la universidad, pero pues si son menores de edad, qué puede pasar en el aspecto. Bueno, son situaciones más de ampliar como esa consideración ética. La contextualización de la investigación a una región específica, ¿sí? Como limitar la zona geográfica donde van a generar ese impacto, incorporar un plan de escalamiento institucional.
Si bien el problema y la teoría, que lo que mencionamos acá, es fortalecer ese planteamiento del problema mediante una mayor contextualización y robustez teórica. Entonces lo que mencionamos hace un momento, que era especificar el funcionamiento del tecnológico con el chatbot, si es funcional, qué impacto puede generar y fortalecer la divulgación científica del proyecto. Estas son las observaciones que fueron pues asumidas como oportunidad para robustecer un poquito más la investigación. Perfecto, ya teniendo en claro esos aspectos, la oportunidad de mejora directamente relacionada con este trabajo, vamos al fortalecimiento del planteamiento que creería que deberíamos tenerlo en cuenta. El planteamiento pues establece unos ajustes de mayor consideración que consiste en fortalecer algunos elementos para incorporar las estadísticas relacionadas con el proceso, que es el crecimiento de la educación virtual, el aumento de la demanda de las tutorías, el número de interacciones asincrónicas, todo lo que tenga que ver con el número de interacciones que van a sobrecargar, en este caso, el labor docente. Además, se delimitó con mayor claridad el vacío de investigación. Aunque existen estudios sobre el chatbot educativos, poco analizan conjuntamente qué es el impacto académico, la percepción emocional, la ética de la inteligencia artificial y el contexto en Latinoamérica que tanto ha llevado ese impacto. Por eso decimos acá la evolución del planteamiento a una visión general sobre las dificultades virtuales o un análisis técnico preciso para la sincronía masiva de la sobrecarga del tutorial. Entonces aquí hacemos mucho énfasis los agentes, unos porcentajes de avance en el proceso. Creería muy importante llegar, generar como ese impacto, que es lo que corresponde al grupo poblacional. ¿Sí? Aquí hacemos énfasis que tenemos que la inteligencia artificial humaniza la educación virtual, eso indiscutiblemente puede ayudar para el soporte continuo de nuevos objetivos, permite una medición. Tenemos agentes conversacionales de inteligencia artificial que es el 85%, con una visión docente del 80%, un impacto de humanización del 100%, lineamientos éticos al 90% y una percepción estudiantil del 75%. Si bien eso es algo para destacar dentro de un proceso que bien vamos a asumir ciertas cualidades de mejoramiento continuo en los procesos. Entonces, ahora bien, tenemos aquí algo muy importante dentro de todo este quehacer. Algo que tenga que ver con la parte de la justificación y los objetivos bajo el fortalecimiento de los lineamientos pedagógicos del proyecto. ¿Sí? Muy importante que la transferencia tecnológica al chatbot tiene un escalamiento institucional hacia otros programas, por supuesto. También vamos a tener otros elementos pues, de mayor interés en la parte de generación de publicaciones científicas y el fortalecimiento de la innovación educativa. Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta porque pues no veo respecto a los objetivos específicos, se incorporaron los criterios verificables, pero los lineamientos éticos pedagógicos serán validados mediante un juicio de expertos y posteriormente de los pilotos de escenarios institucionales. Entonces, muy importante para tener en cuenta este aspecto. Ahora bien, ya teniendo claro todo lo que dejamos aquí, eso es la parte de fortalecimiento del marco teórico, hace una mediación de sociocultural con el modelo TPAC, que es el para el análisis de consolidación de inteligencia artificial como puente pedagógico, y por supuesto algunos referentes con enfoque de presencia docente como Garrison en directrices de ética, la UNESCO, que transforman esa parte o ese proceso de formación que me parece pues muy interesante poderlo abarcar y poderlo llevar a un feliz término. Si bien en cuanto a la metodología hay algo pues interesante, algo que me generó con la parte de diseño de exploración secuencial, eso es muy interesante tenerlo en cuenta porque aquí hace parte todos los elementos estructurales que vamos a analizar. Ya habíamos mencionado anteriormente que existe una teoría de sociocultural de Vygotsky, un modelo TIPAC, una comunidad de indagación y los enfoques de inteligencia artificial conversacionales. Esto se contempla bajo la interacción de estudiantes, docentes y agentes de inteligencia artificial. Entonces aquí en la metodología hace uno de los cambios más importantes que fue el ajuste metodológico y es que inicialmente la propuesta plantea una hipótesis de tipo causal. ¿Qué significa? Sin embargo, como evaluador, yo indico que el diseño exploratorio secuencial no permitía demostrar esa causalidad. Por esa razón, la hipótesis fue reformulada hacia relaciones descriptivas, que creería yo que es más viable y correlacional pues acorde con el diseño metodológico. Además, se fortaleció la metodología mediante validación de instrumentos por juicios de expertos, prueba piloto, análisis de confiabilidad, utilización de Alpha-Crobach, que es muy importante tenerlo en cuenta dentro de este criterio de inclusión y exclusión de participantes, justificación estadística de tamaño de la muestra, que me parece muy importante darlo a conocer. Igualmente, se incorporó
un protocolo ético completo que incluye el consentimiento informado, la protección de datos personales según la ley 1581 de 2012, muy importante incorporarlo, y la anonimización de los registros conversacionales, perdón, anonimización de los registros conversacionales, donde en este caso necesitamos la aprobación por un comité de ética. Es importante dar esa perspectiva, la Universidad Nacional Abierta lo tiene, entonces por esa razón damos como ese alcance y esa triangulación del proceso de la metodología. Ahora bien, en la planificación de los proyectos está pues estipulado más o menos a 10 meses, que diría que es un tiempo pues considerable en lo que vamos a abarcar y de lo que pues se ha tenido en cuenta para el desarrollo de este proceso. Otra mejora muy importante que consistió es contextualizar la investigación. El estudio central fue en la zona sur de la universidad, especialmente en el departamento del Caquetá, si mal no recuerdo, pero permite condiciones reales, ruralidad, conectividad, acceso a internet, brecha digitales, pero también se definió con mayor precisión la arquitectura tecnológica del chatbot. Se especificó el uso de modelos de lenguaje, pues generativo de mecanismos de supervisión humana, control de respuestas incorrectas, estrategia para reducir la alusión y sesgos de inteligencia artificial, que eso es algo pues interesante para poder abarcar dentro del proceso. El tiempo, no hay ningún problema, esa es la planificación del proyecto en cuanto al cronograma y por supuesto abarcamos en la parte del fortalecimiento de los productos del proyecto. Además de los lineamientos pedagógicos, ahora se proyecta que, pues en este caso hay un artículo científico en revista indexada, posiblemente un informe técnico, el manual de implementación, transferencia tecnológica al chatbot, divulgación de eventos académicos y publicación de repositorio institucional de la universidad. De esta manera el impacto de la trascendencia de institución favorece la apropiación social del conocimiento y por supuesto es importante abarcar que la conclusión y la evaluación permite identificar, fortalecer la importancia de la propuesta y al mismo tiempo pues dar oportunidades claras del mejoramiento. Las observaciones realizadas no modificaron el propósito central del proyecto, por el contrario, permitieron fortalecer el rigor metodológico, la fundamentación teórica que me parece interesante, el componente ético muy importante dentro del quehacer de la UNAD, la pertinencia regional y el impacto científico esperado. Aquí con esos ajustes la investigación ofrece una base mucho más sólida para analizar el potencial de los agentes conversacionales inteligentes como estrategia de acompañamiento de la evaluación superior virtual. Por último, muy importante, el compromiso del desarrollo de la investigación en cuanto a la ética, que sea rigurosa, que sea pertinente, que contribuya a la transformación de los procesos de acompañamiento académicos mediante el uso responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, esto es muy importante tenerlo en cuenta y abarcar dentro del proceso del marco de la certificación de investigador del proceso. Muchas gracias.